El profesor Soya se encuentra trabajando en una excavación arqueológica junto a sus estudiantes, cuando de pronto hacen un hallazgo fascinante. En una de las paredes descubren unos sedimentos dispuestos en capas de tierra, unos encima de otros, de menor a mayor tamaño. Estas capas tienen la forma de una silueta humana, pero lo más sorprendente es que bajo la primera de estas capas hallan el cráneo de un niño humano. El profesor no sabe muy bien cómo interpretar este hallazgo, aunque él cree que puede deberse a un antiguo ritual de enterramiento, donde se colocan capas de barro encima del cadáver, hasta formar la silueta de una muñeca. Aún así, el hombre ha quedado muy impresionado por su descubrimiento, y toma el cráneo del niño y se lo lleva a su casa. 13 años después de la muerte del profesor Soya, su mujer y sus hijas Reimi y Narumi vuelven a casa después de haber asistido al funeral de su padre. Por el camino, la madre halaga a su hija Reimi, por quien parece sentir auténtica devoción, ya que ésta fue una niña modelo y era bastante famosa por aquel entonces, y su madre sigue fantaseando con esa Reimi pequeña que le pedía todo el rato que la tomara en brazos. En cambio, la madre parece sentir todo lo contrario por su otra hija, Narumi, a quien parece detestar. Narumi, quien conduce, comienza a discutir con su madre por esto, reprochándole su falta de cariño y atención, por lo que no le presta cuidado a la carretera y el coche acaba estrellándose. La única perjudicada es Reimi, quien ha perdido parte de su cara, la cual ha quedado pegada al cartel de tráfico. Ya en el hospital, la madre culpa a Narumi de lo ocurrido y se lamenta por el estado en el que ha quedado el rostro de su querida hija. El doctor las invita a pasar dentro, quien les explica muy sorprendido lo que ha descubierto, pues les muestra una radiografía que demuestra que el cuerpo de Reimi está formado por una serie de capas de piel, bajo las cuales no hay rastro de órganos ni huesos, algo anatómicamente imposible. El doctor asemeja las capas a los anillos de crecimiento de un árbol, los cuales indican la edad del mismo, por lo que cada capa representaría un año de vida de la chica. La madre entra en shock, sin poder creer lo que el médico le está contando, incluso bromea con que su hija sea igual que un pastel de 1000 hojas, aunque en lo personal yo le veo más parecido a una matrioska. Fuera, Narumi le comenta a su madre que lo que le ocurre a su hermana es una maldición que su padre destapó hace 21 años, cuando encontró aquella tumba y dejó salir lo que allí estaba sellado. La chica cuenta que tras el hallazgo su padre se volvió mentalmente inestable y se obsesionó con aquel cráneo de niño, muriendo 9 años después. Pero las verdaderas víctimas de esta maldición resultaron ser Narumi y Reimi, y como muestra de ello, Narumi le enseña a su madre el interior de su boca, donde vemos diversas filas de dientes, demostrándole así que al igual que su hermana, ella también está hecha de capas. Ya en casa, Narumi le pide a su madre que hagan un funeral en honor al cráneo del niño para ver si así desaparece la maldición, a lo que su hermana parece estar de acuerdo, pero la madre insiste en que no se trata de ninguna maldición y solo es una extraña enfermedad. Esto provoca el estallido de la ira de Reimi, quien parece estar harta de su madre. Esa misma noche vemos cómo la madre entra en la habitación de Reimi y comienza a hablarle con un tono tierno y maternal, como si le estuviese hablando a una niña. Y es que realmente lo que esta mujer pretende, ahora que sabe que bajo todas esas capas se encuentra la Reimi de 2 años, es entrar en contacto con la niña que habita en ella. Y lo consigue. La Reimi de 2 años comienza a llamar a su madre con un tono de voz infantil. Esto provoca en ella una inmensa alegría. Por fin podía recuperar a su niña pequeña, aquella que tanto anhelaba. Sin pensarlo 2 veces, la madre toma un cúter y comienza a despellejar la cara de su hija, arrancándole una capa tras otra. La hija mayor oye gritar a Reimi y corre hacia la habitación, descubriendo el horror que está cometiendo su madre, quien parece haber perdido la cordura. Narumi trata de detenerla, pero entonces ella oye también la voz de su hermana pequeña. La madre sigue arrancando capas hasta dejar al descubierto la pequeña cabeza de su hija de 2 años, cabeza que desentona con el resto del cuerpo, el cual pertenece a una adulta. No conforme con esto, la madre obliga a su otra hija a ayudarla a despellejar el resto del cuerpo, pero cuando termina, el resultado no es el esperado.
pues bajo todas esas capas lo que queda es una especie de esqueleto cartilaginoso difícil de describir y no el cuerpo de una niña. La madre, totalmente desquiciada y creyendo ser ella también poseedora de esta maldición, toma el cúter y se raja la cara para así rejuvenecer ella también hasta la edad de los 38 años y volver a dar a luz a Raimi. Pero ya todos sabemos que la maldición solo afecta a las hijas, por lo que la mujer se arranca la cara de un tirón, en una escena escalofriante y difícil de digerir. Días después vemos cómo Narumi entra a la habitación para alimentar a su hermana y a su madre. Esta última sigue viva, pero ha perdido la cara y ahora tiene todo el rostro cubierto por una venda. En cuanto a Raimi, sigue siendo la niña de 2 años, pero su cuerpo ha cambiado y nuevas capas le han crecido, similares a la de la corteza de un árbol. Como ya sabemos, Junji Ito no suele entrar en detalles a la hora de explicar sus relatos macabros, así que aportaré mi teoría y opinión personal de la interpretación de este capítulo. A mi parecer, las capas representan más que el miedo, el odio que ambas hijas sienten por su madre. Sabemos que la madre abusó de su hija de 2 años, aprovechándose de su belleza para ganar dinero y fama, y realmente nunca la dejó crecer como una adulta, pues seguía tratándola como una niña, y a Narumi siempre la trató con desprecio, pues ella no era tan bonita como su hermana, por lo que ésta también desarrolló esas capas de odio por su madre, pero lo hizo de diferente forma que Raimi. El odio que Narumi siente por su madre es más visible, por eso las capas se pueden ver a simple vista cuando abre la boca, pero su madre ni siquiera la llevó nunca al dentista, por lo que nunca se dieron cuenta de esto, cosa que le reprocha durante el viaje en coche. En cambio, el odio que Raimi siente por su madre es más profundo, lo mantiene oculto, por eso es más difícil ver las capas. Esto, sumado a la ausencia de su padre, las hizo desarrollar esas capas de odio. La explicación de por qué el cuerpo de Raimi se ve así al final del capítulo es porque al crecer, las capas interiores se fueron deformando para así adaptarse al cuerpo adulto, actuando así como una especie de esqueleto. Al arrancar todas las capas, éstas deben de crecer de nuevo, pero como la base se ha deformado para adaptarse a un cuerpo adulto, las nuevas capas serán delgadas y alargadas. Si suponemos que realmente sea una maldición, el origen no tenemos forma de averiguarlo, solo sabemos que volver a llevar el cráneo del niño a su tumba original quizás sea la solución, pero por desgracia el cráneo fue robado. Pienso que si Raimi se hubiera arrancado solo la capa dañada, su vida podría haber seguido adelante sin problemas y luciendo aún más joven. Pero el egoísmo de su madre, aferrada por el pasado y por recuperar a su hija pequeña, acabó no solo destruyendo a sus 2 hijas, sino acabando con ella misma. Antes de terminar el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de las capas de miedo. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.